Me han puesto más aparatos que si estuviera en la UCI. Bueno, damos gracias a Dios por estar aquí y por poder compartir este tiempo. Siempre es una alegría, un privilegio, pero también es un reto y lo hacemos con temor y con temblor. Podemos ver ya el título que vamos a tratar hoy, ¿no? En la palabra del Señor. Y el término de paz es algo que en el mundo actual pues estamos acostumbrados a oír, sobre todo en los telediarios. Escuchamos se quiere lograr la paz, conversaciones de paz, pero lo cierto es que vivimos en un mundo lleno de conflictos. Desde que nacemos estamos escuchando noticias de guerras y esto tristemente va a ir en aumento porque el Señor mismo lo dijo, que al final de los tiempos pues íbamos a escuchar de guerras y rumores de guerras. La diferencia con respecto a hace algunos años y la actualidad es que yo recuerdo cuando era un adolescente, uno escuchaba que comenzaba una guerra y al cabo del tiempo, pues bueno, terminaba y luego empezaba otra. Pero hoy vemos que esto está teniendo problemas, ¿eh? Hoy, ¿qué hacemos? ¿Usamos un micrófono? Hoy la diferencia es que vemos que comienza una y no ha terminado una guerra y empieza otra. Por ejemplo, hemos sido testigos de la guerra entre Rusia y Ucrania y no ha acabado esta y ha comenzado el conflicto entre Israel nuevamente, entre Israel y Palestina. En medio de eso también vivimos la tensión que hubo entre la India y Pakistán, dos naciones que incluso tienen armas nucleares. Pero esto no es lo único que estorba la paz en el mundo. Podemos pensar, bueno, gracias a Dios vivimos en un país que no está en guerra. Pero esto garantiza que podamos disfrutar de la paz. Hay conflictos en el interior del ser humano, en la mente de las personas, que le impiden poder experimentar una paz verdadera. Es decir, que la ausencia de problemas externos, como puede ser la guerra o cualquier otro conflicto, no es sinónimo de que haya paz. Hoy precisamente quisiera compartir con ustedes un pasaje que está en la carta que escribió Pablo a los Filipenses, el capítulo 4. Si algún hermano puede leerlo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, mi hermano. Lo primero que vemos ahí es que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esta es una paz que no podemos analizarla desde el punto de vista racional o lógico, porque el ser humano está acostumbrado a llamarle paz a la ausencia de problemas o a la ausencia de conflictos. Si resuelvo los problemas, pues entonces tengo paz. Si no resuelvo los problemas, entonces no tengo paz. Esto lo podemos ver en asuntos cotidianos, por ejemplo, en la economía. Hay quien dice, bueno, cuando resuelva mis problemas financieros, cuando salga de mi deuda o ya termine mi hipoteca, entonces estaré tranquilo y tendré paz. Otros los pueden ver cuando se trazan metas u objetivos, ¿no? Dicen, bueno, pues cuando logre tal meta, cuando logre tal objetivo, o cuando mis hijos logren esta meta y estos objetivos, entonces estaré tranquilo y tendré paz. Pero
cuando pienso en estas cosas me viene a la mente el futbolista Andrés Iniesta. Hace un tiempo escuché una entrevista que le hicieron y él expresaba que pasó por un periodo de depresión. Y te pones a pensar y tú dices, bueno, este hombre, la depresión no sería por problemas económicos, porque evidentemente su contrato con el Barcelona era millonario. Tampoco sería por no haber logrado metas u objetivos en su vida, porque creo que ese periodo lo pasó después del 2010. Y si recordamos, en el 2010 fue precisamente Iniesta quien marcó el gol en la final del Mundial y le dio el título a España. Entonces, este hombre había obtenido ya logros tanto con el Barcelona como con la selección española. Tenía aparentemente sus problemas resueltos. Y entonces te pones a pensar y dices, ¿cómo es posible que una persona así haya pasado por una etapa de depresión y haya experimentado perder la paz en su vida? A través de estos ejemplos, ¿no? Puse el ejemplo de él, pero pudiéramos mencionar algunos otros. Podemos ver que hay personas que pueden tener sus problemas, y siempre hago así, ¿no? Entre comillas, porque sabemos que el problema en el interior del ser humano, el problema principal, es el pecado y estar separado de Dios. Pero los problemas cotidianos de la vida los pueden tener resueltos y sin embargo no tener paz. Y esto parece contradictorio, pero más contradictorio aún es que Dios nos puede dar paz aún en medio de los problemas. Tal y como dice la canción, Paz en la tormenta. Y yo quisiera que dedicáramos unos minutos a escuchar esta canción y estuviéramos meditando en esa paz que Dios nos ofrece. No es una paz sin conflictos, es una paz en medio de los conflictos. Por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentas tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo quieres que no hay tristeza, el futuro incierto es que puedes tener
paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran experimentar ese tipo de paz? Poder tener paz en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la prueba. Muy bien, pero para experimentar esta paz hemos partido del versículo 7 del capítulo 4. Pero Dios nos da una serie de recomendaciones en los 6 primeros versículos del 1 al 6, que si no las seguimos, si no seguimos esas instrucciones, esas recomendaciones, va a ser muy difícil que podamos experimentar la paz que Dios nos ofrece. El primer versículo, ¿qué dice? Alguien que lo pueda leer. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Primera recomendación que el Señor da para poder disfrutar de su paz. Está subrayado ahí. Estad así firmes en el Señor. Es imposible que podamos disfrutar de la paz que Dios nos quiere dar si no estamos conectados con Él. Si Él es el que nos da la paz y no estamos conectados con Dios, es imposible que podamos experimentar esa paz. Por supuesto que siempre que voy a hacer un estudio, que voy a compartir la palabra, el Señor a quien primero habla es a mi vida. Y mientras leía este versículo, yo podía escuchar la voz interior de Dios ahí en mi mente y me decía, Ray, ¿cómo puedes querer experimentar la paz que yo te quiero dar si no estás en plena comunión conmigo? A mí me ocurre, hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí me ocurre. Hay momentos en mi vida en que mi relación con Dios no ha estado del todo firme. Y cuando esto ocurre, pierdo la paz con facilidad.
la persona que más me conoce a mí después de Dios es mi maravillosa esposa. Y ella se puede dar cuenta fácilmente cuando mi relación con Dios no está firme, sino que está titubeante. Porque hay aspectos de la vida cotidiana donde esto se refleja. A mí, por ejemplo, me ocurre en la conducción diaria. Yo trato de cumplir, de manera general, trato de cumplir las normas, pero cuando viene alguien que de momento hace una maniobra que te obliga a ti a frenar de momento o a girar el volante, y más cuando esa persona entonces con una actitud arrogante te dice algo como que eres tú el que has cometido la infracción, ¿no? Eso me irrita, me molesta. Y si yo no estoy firme en el Señor, fácilmente entro en una discusión. Y luego de la discusión, pues pierdo la paz. No sé si a ustedes les ocurre en esa área, pero les puede ocurrir en otras. Por ejemplo, con un familiar, una persona que, como decimos nosotros, te puede sacar de tus casillas, ¿no? Un familiar, un vecino, un compañero de trabajo. Lo importante es que pienses en esos momentos en los cuales tú eres vulnerable y pierdes la paz con facilidad. Y trata de ir a esos momentos en los que te ha ocurrido y recuerda cómo estaba tu relación con el Señor en ese momento. Estoy casi seguro, por no ser absoluto, que el 99% de las ocasiones en las que perdiste la paz, perdiste la paciencia, perdiste el control, tu relación con el Señor no estaba firme. Entonces, esta es la primera recomendación que Él nos da. Estad firmes en Él. De ahí parte todo. Todo lo demás que vamos a ver parte de estar firmes en el Señor. Estar en comunión con Él. Vamos a ver el versículo 2. ¿Qué dice? Manuel, puedes seguir. Yo contento de que tú me sirvas ahí de locutor. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Segunda recomendación. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Ser de un mismo sentir en el Señor no significa que tengamos que estar de acuerdo todos en todas las cosas, en todas las opiniones, en todos los criterios. Ser de un mismo sentir en el Señor significa estar unidos en lo que realmente es importante para Dios. Hay cosas que no son significativamente importantes para Dios. Por ejemplo, para Dios no es significativamente importante a qué equipo de fútbol tú le vas. Puede ser del Betis o puede ser del Sevilla. Eso no tiene por qué causar división, aunque a veces causa. Para Dios no es significativamente relevante a qué partido político tú votas. Pero aún incluso dentro de la iglesia, para Dios no es significativamente relevante, por ejemplo, cómo se organizan las sillas aquí. Hay quien le gusta que sean así cuadradas, hay otros que dicen, no, pues a mí me gusta más que sean semicírculos. Y a veces por eso se genera un problema o una discusión porque si a uno le gusta de una manera u otro de otra. Pero incluso voy más allá. Aún dentro de la Biblia hay determinados puntos de vista bíblicos que no son significativamente relevantes para Dios para mantener la unidad, porque han sido posturas teológicas de diferentes hombres. Por ejemplo, para Dios no es significativamente importante si tú eres calvinista o arminiano, o si no eres ninguno de los dos. Para Dios tampoco es significativamente relevante si tú tienes una postura premilenialista, postmilenialista o amilenialista, o si ni siquiera sabes qué cosas son estos términos. Para Dios tampoco es significativamente relevante la manera en que tú interpretas el don de hablar en lenguas. Pero hay cosas que sí son importantes para Dios y que Él lo dice en su propia palabra. Lo podemos ver en Efesios 4, del 3 al 6. ¿Qué dice? Manuel, ya yo te tengo alquilado aquí como... Quiero que lo vuelvas a leer, pero como si hubieras desayunado. Sí, sí. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Tenemos aquí 7 cosas que sí son importantes para Dios y en las que debemos tener un mismo sentir. Vamos a mencionarlas. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Dice el Señor que seamos solícitos, es decir, diligentes, preocupados en guardar la unidad del espíritu. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, no se los puse aquí, pero si van a sus Biblias y las tienen ahí, sea impresas o en móviles, ven en el versículo 2, de Efesios, en el capítulo 4, ahí antes de esto que dice aquí, dice, ¿cómo lograrlo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros con paciencias en amor. El amor, hermanos, es el vínculo que nos mantiene unidos. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas. Y es lo que va a dar testimonio al mundo de que realmente somos hijos de Dios. Y cuando lo pienso en el cuerpo, que es la iglesia, y pienso en el amor como vínculo, lo pienso como los ligamentos, ¿no? Que son los que mantienen unidas los músculos, los huesos, las articulaciones, ¿no? Y es lo que permite que todo funcione. Vamos a reforzar esta idea del amor como vínculo con lo que dice Colosenses 3, del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ves? Lo vuelve a repetir. Dice aquí que nos vistamos como escogidos de Dios, que seamos entrañables, con misericordia, llenos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, y después pone un ejemplo bien alto. Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Después que hagamos estas cosas, es que podemos experimentar entonces lo que dice el versículo 15, que viene detrás. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, para que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Ve? Lo estamos viendo en Filipenses. Vimos el versículo 7, pero estamos viendo que delante hay 6 versículos que los estamos mirando uno por uno, pero en Colosenses también lo repite. O sea, nos damos cuenta de que para obtener la paz que queremos, esa paz que anhelamos, esa paz en medio de la tormenta, necesitamos hacer algunas cosas, como lo decía aquí entonces lo que leímos ahora, el versículo del 12 al 14, ¿no? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos, así como Cristo nos perdonó, y revestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No vas a poder experimentar la paz que Dios te quiere dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si no tienes un mismo sentir en el Señor con los hermanos. Y mucho menos si no formas parte del cuerpo de Cristo. Y aquí voy a tratar palabras que quizás sean duras y fuertes, pero no son mías, son del Señor y son para exhortación, porque ya les digo, primero el Señor me confrontó a mí. Ser parte del cuerpo de Cristo no significa asistir a la iglesia. Ser parte del cuerpo de Cristo no significa dar una ofrenda o dar el diezmo. Ser parte del cuerpo de Cristo ni siquiera significa servir en un ministerio. Ser parte del cuerpo de Cristo es sentir el dolor cuando un hermano se duele. Ser parte del cuerpo de Cristo es disfrutar la alegría cuando un hermano se alegra. Y aquí es bueno que nos hagamos algunas preguntas para reflexionar. Cuando un hermano está pasando algún problema
o tribulación, ¿te duele? ¿Eres capaz de sentir su dolor y su sufrimiento? No me estoy refiriendo a esos hermanos con los que te llevas muy bien. Me estoy refiriendo a cualquier hermano. Porque cuando la garganta se enferma y tienes fiebre, la fiebre la sufre todo el cuerpo. No la sufre la garganta nada más. No se refiere a que sufro cuando sufre un hermano que tengo cerca o con el que me llevo bien. No, tengo que aprender a sufrir o tengo que sentir, no aprender, sino sentir, porque si no lo siento, hermano, es que entonces no soy del cuerpo. Porque cuando te duele el dedo gordo del pie y te das un golpe, tú sientes el calambre en todo el cuerpo. Todo el cuerpo se lo siente. O quizás, como no es de tu círculo cercano, eres indiferente, o peor aún, piensas en tu corazón. Él o ella se lo buscó, se buscó ese problema, porque se lo advirtieron, se lo dijeron, y no quiso ir. O ya le llegó el juicio de Dios. Tengamos cuidado y no nos estemos comportando cuando tengamos este tipo de actitudes como los supuestos amigos de Job, que lejos de ayudarlo y apoyarlo en medio de su dolor y su sufrimiento, se convirtieron en jueces inquisidores. Por otro lado, la otra cara de la moneda es cuando un hermano obtiene un logro, un triunfo, llega a una meta, recibe una bendición, ¿te alegras con él? O quizás en tu corazón se alberga algo de celo, de envidia, o algún pensamiento que dice, ¿por qué él o ella sí y yo no? Si experimentas alguna de estas cosas, es importante que nos detengamos y nos hagamos una radiografía espiritual. Porque el tumor y el cáncer están en el cuerpo, pero no forman parte del cuerpo. El Señor lo dijo, junto con el trigo crecería la cizaña. Dije que esta podía ser una palabra dura, pero es una palabra para reflexionar y analizarnos, porque si tú eres una célula buena del cuerpo, pero sientes que estás mutando, que estás cambiando, y que tu comportamiento no está ayudando al cuerpo, sino que se está convirtiendo en algo contrario o funcionando de manera mal en ese cuerpo, si te das cuenta y quieres cambiar, estás a tiempo, porque el Señor puede sanar el tumor y el cáncer, físico y espiritual. Si te das cuenta de esto, mi consejo es, entrégate en las manos de Jesús, el médico divino, el especialista por excelencia, y deja que Él te transforme, te cambie y te haga una nueva criatura. No te dejes engañar por estar hoy aquí o por el tiempo que llevas asistiendo a la iglesia. Analízate en lo más profundo y mira qué frutos estás dando, porque la Biblia dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Así que en este versículo, en el anterior, en el que estamos analizando, en el del versículo 2, mi consejo es que cuando venga el nombre, ruego pues pongas tu nombre y el nombre de alguna persona o de algunas personas con las que no tengas un mismo sentir en el Señor. Eso queda de tarea para cada uno en nuestra intimidad con el Señor. Trata de pensar con quién has tenido quizás diferencias y que aún no las has resuelto. Porque si no lo haces, y esto está aquí en la palabra del Señor, va a ser difícil que logres experimentar la paz que el Señor te quiere dar. Ahora sí vamos a ir al versículo 3 de Filipenses. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tercera recomendación. Ayuda, ya te reconciliaste, primero, estar firmes en el Señor, te reconcilias. Ahora el Señor te pide un paso más. Ayuda a otros a reconciliarse. Sé un agente de paz. ¿Eres de las personas que cooperan para que otros se reconcilien? O como decimos en Cuba, ¿eres de los que le echan más leña al fuego? O quizás te muestras indiferente
cuando dos hermanos tienen problemas y tú puedes hacer algo para que se reconcilien. Esto no quiere decir que te vas a convertir en un árbitro de todos los problemas y todos los conflictos de lo que tú te enteres, porque también hay un dicho que dice, no te metas donde no te llaman. Pero si ves a dos hermanos con los que tú tienes relación y confianza, y aquí sí es importante que haya, sean hermanos con los que tú tengas una relación estrecha, te das cuenta que tienen algún tipo de diferencia, de problemas entre ellos, y Dios es el que te inquieta en tu corazón a ser un intermediario, a ser un agente de paz y de reconciliación. No te quedes con los brazos cruzados, porque si lo haces, esas dos personas no van a tener paz, pero tú tampoco, porque el Espíritu Santo te va a estar inquietando. Ahora, fíjate que te digo, si el Señor te llama y te inquieta, que no sea basado en tus emociones, en lo que tú quieres hacer. Quizás tú puedas decir, bueno, sí, yo a veces he visto que se ha dado un conflicto entre dos personas que yo quiero, que aprecio, dos hermanos, y quisiera intervenir, pero no sé cómo hacerlo. Tengo temor de que tratando de arreglar el asunto lo empeore. Bueno, pues hay algunos consejos que nos pueden ayudar y nos pueden servir. El primero es que tú sientas que es de parte de Dios, que sea Dios el que te esté inquietando a hacerlo. Segundo, que estés firme en el Señor, lo vimos en la primera recomendación. No, tú no puedes ser un agente de paz, tú no puedes ir a intentar arreglar o mediar un problema si antes tú no estás firme en el Señor. Por eso le decía que ese era el punto de partida de todo. Y luego pues hay también algunos consejos que nos pueden ayudar. Cuando vayas a mediar, siempre escucha a ambas partes por separado. Y cuando los escuches, trata de ponerte en el lugar de esa persona y en el lugar del otro. Y hazlo con ambos. Y cuando los estés oyendo, no emitas ningún juicio. Escucha. Si una vez que los escuches te das cuenta de que hay algún comportamiento, alguna expresión, alguna frase que fue incorrecta, no se lo digas así de esa manera. No le digas, mira, es que tú te equivocaste en esto, es que tú hiciste mal aquello, es que no debiste haber hecho esto. Porque normalmente en un conflicto, cuando una persona está en conflicto, está plantado en una postura. Y no somos nosotros los que los vamos a convencer de que está actuando mal, es el Espíritu Santo. Nosotros sencillamente vamos a ser instrumentos de Dios en sus manos para mediar en medio de esa relación, pero es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Pero lo importante es eso, hermano, que si tú lo sientes de parte de Dios, pues que no te quedes sin hacer nada. Porque como dije anteriormente, esas personas no van a recibir paz, pero tú tampoco vas a tener paz. Cuarta recomendación, lo vemos en el versículo 4. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto, bueno, vamos a verlo porque cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando hemos recibido pues, una bendición o hemos obtenido una meta, un logro, cualquier cosa, pues es fácil regocijarse en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando vengan momentos de tristeza, de dolor? Porque aquí dice, regocijaos en el Señor siempre. No dice cuando estés bien, cuando estés alegre o cuando todo te vaya bien. Fíjate que el versículo no dice, alégrate en tu dolor, sino dice, regocijaos en el Señor. Es en Él en quien podemos encontrar las fuerzas para enfrentar ese dolor, ese duelo, sabiendo que un día Él nos librará de todo sufrimiento y enjugará toda lágrima. Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. Y dijo y nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Un versículo que nos puede ayudar a entender cómo podemos regocijarnos en el Señor, aún en medio del dolor, es Romanos 8:18. ¿Qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar.
O sea, nos regocijamos en el Señor cuando estamos alegres, ahí no hay problema. Ahora, cuando estemos pasando por pruebas o por sufrimiento, el Señor dice, ten presente que por grande que sea ese dolor, por grande que sea ese sufrimiento, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, eso es un motivo de regocijo. Eso es un motivo para regocijarnos. Saber que por grande que sea el problema que estoy atravesando ahora, no es mayor que la gloria que el Señor nos va a dar. Entonces, podemos buscar a través de la propia palabra de Dios la manera de poder regocijarnos en el Señor siempre, aún cuando estemos pasando por prueba y por tribulación. El quinto versículo, ¿qué dice? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gentileza es la cualidad de ser amable, cortés o atentos con los demás. ¿Nos agrada que nos traten bien? Pues tratemos bien a los demás. Esto se ve claro, lo dijo el Señor y lo vemos en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo he tratado de ir poniendo algunas imágenes que tienen relación con lo que estamos tratando, pero me gustaría que alguien descifrara por qué puse esta imagen ahí, precisamente con este versículo. La regla, alguien dijo la regla, pero falta algo. Falta algo, la regla, pero falta algo. Fíjate de qué color es la regla. La regla de oro. Ese versículo se conoce como la regla de oro. Y todo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí no hay mucho más que decir, hermanos. Ya está más que claro en la palabra. Y cuando seas así, cuando seas gentil, no solamente con aquellos, vuelvo de nuevo cuando hablaba de los hermanos que son cercanos a nosotros. Esto no se trata de las personas que nos traten bien. Ser gentil con el que es gentil con nosotros es fácil. Se trata de ser gentil con aquel que quizás no es gentil con nosotros. Pero un versículo que nos ayuda es el que dice, hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. O sea, cuando tengas que tratar con gentileza a alguien que quizás tú entiendas que no se lo merezca, piensa y dice, bueno, pues lo voy a hacer para el Señor, no para Él, porque quizás esa persona no se lo merece, pero el Señor sí, y nos los está pidiendo. Por último, el versículo 6, llegamos ya al versículo 6, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. El consejo del Señor aquí es, por nada estéis excesivamente preocupados, por nada estéis ansiosos, sino cambia la preocupación y la ansiedad por la oración. Hace unos días mi mujer y yo compartíamos con Juanma y con Vanessa y recordaba una expresión que oí hace mucho tiempo y que la compartí con ellos, que decía, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Después de aplicar estos 6 versículos, entonces sí podemos llegar al versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para resumirlos, las 6 instrucciones que hemos visto ahí, para resumirlo, las voy a mencionar agrupándolas en 3 bloques. Son 6. 2 de ellas, el primer bloque, 2 de ellas tienen que ver con nuestra relación con Dios. Estar firmes en el Señor y regocijémonos en el Señor. 3 tienen que ver con nuestra relación con los hermanos y las demás personas. Seamos de un mismo sentir en el Señor. Ayudemos en la reconciliación de hermanos que estén en conflicto, es decir, seamos agentes de paz. Y por último, seamos gentiles. Bueno, gentiles somos porque no somos judíos, no sé si hay alguno aquí, pero no se refiere a gentil en este término, sino a que seamos amables, seamos corteses. Y solo una tiene que ver con nosotros. Fíjense, 2 con el Señor, 3 con las demás personas y solo una con nosotros.
Por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y entonces, y solo entonces, podremos disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.